Hola, ¿qué tal? Es un gusto volverlos a saludar. Mi nombre es Edna de León. Bienvenidos a mi página y hoy les voy a hablar acerca del discurso descriptivo, que es la continuación del video anterior. Y también les voy a hablar acerca de el discurso persuasivo también. Y espero les guste y les sirva de mucho esta información. A continuación les presento mi plan de clase, que va a tardar aproximadamente de 20 a 25 minutos, igual de esta forma, de este modelo virtual en el canal de YouTube. La evaluación que realizaremos al final va a ser igual con la herramienta de Google Forms, en la cual responderán 5 preguntas, y en la descripción del video yo voy a dejar el link para que ustedes puedan responder a las interrogantes que se les van a presentar al final de la clase. Como primer punto tenemos el discurso descriptivo, que es nuestro primer tema. Cuando hablamos del discurso descriptivo, hablamos de una forma en la que se intenta decir con palabras como son las personas, las cosas, las situaciones, mediante una trama y un argumento. El discurso descriptivo busca expresar lo visto, lo escuchado o lo leído, dando al interlocutor una idea o una imagen representativa de lo descriptivo. Se deben seleccionar expresiones lingüísticas y no verbales con mayor precisión, que transmitan lo observado. La descripción es un modo de organizar el discurso que sirve para representar la realidad a través del lenguaje. Se pueden describir todos los aspectos de la realidad, desde los más concretos a los más abstractos. Es decir, se pueden representar lingüísticamente a personas, animales, objetos, paisajes, épocas, sentimientos, etc. Por medio de las secuencias descriptivas se proporcionan distintos tipos de datos, como por ejemplo características de los elementos, objetos de descripción, funcionalidad, partes, comportamientos, semejanzas, entre otros. El objetivo esencial de describir es poder diferenciar entre las realidades abstractas y realidades físicas. Para lograrlo es necesario observar las características de lo que se quiere describir usando los sentidos. Como todas las secuencia es un modo de organizar el discurso. La descriptiva puede ser dominante en un texto, informe médico, representación de vinos, tratado de botánica, por ejemplo. Pero en muchos textos aparece combinada con otras secuencias. Como ejemplo tenemos la explicativa o la argumentativa. En el ámbito literario forma parte sustancial de los relatos, junto con la consecuencia narrativa y dialogal. Es parte esencial de la representación del mundo de ficción. La descripción tiene una función relevante en el ámbito de las disciplinas científicas, que se proponen dar cuenta de forma organizada y exhaustiva de las características del mundo natural y social. Por eso encontramos descripciones en la astronomía, la física, la geología, la química, la botánica, la geografía, la historia, la economía o la antropología. En definitiva, toda ciencia tiene su dimensión descriptiva junto a su dimensión explicativa. El texto académico no es una excepción, ya que tampoco puede dar lugar a equívocos. Debe ser preciso y huir de toda ambigüedad. Por lo tanto, quedan alejados del estilo académico los dobles sentidos y todos los elementos que permitan múltiples lecturas, ya que dificultan la comprensión de los contenidos. También cabe destacar que la objetividad es impredecible. También cabe destacar que la objetividad es imprescindible. Respondemos a la pregunta: ¿por qué el discurso puede ser descriptivo?
¿Por qué el discurso puede ser descriptivo? La descripción es una modalidad discursiva necesaria para la mayoría de actos comunicativos y de pensamiento. Es algo así como la representación de la realidad a través del lenguaje. Como por ejemplo, encontré un ejemplo en el que decía: el embarazo en los adolescentes en la mayoría de los casos es causado por la falta de la supervisión de los padres, la falta de educación sexual para estas jovencitas, la falta de moral y respeto a sus hogares, la falta de instrucción social, o sea, religión, o demasiadas restricciones en los hogares. La chica cambia con la pareja y es cuando empiezan las miradas y las tocadas. El novio comienzan a faltarles el respeto íntimo y llega el momento en que deberían de decir no, pero como no tienen las bases para ello, pues no piensan en las consecuencias. Luego viene el embarazo. El resultado es madres solteras, padres irresponsables, niños en el abandono y la superpoblación y la pobreza. Es descriptivo porque da un informe detallado de lo que habla para que el destinatario pueda entender lo que realmente se quiere explicar. Otro ejemplo puede ser el libro de la Odisea de Homero. Era aquel recinto, la habitación de una horrible gigante, tan espantoso como era difícil de imaginar. Su estatura era colosal, su corpulencia como la de una mole de piedra, y en medio de la frente tenía un solo ojo, cuya mirada ponía espanto en el ánimo de quien lo veía. Ustedes se pueden imaginar a ese gigante con ese gran tamaño, hecho de su cuerpo como una mole de piedra. Enfrente solo tenía un ojo. Ya se pueden imaginar ustedes, ahí les estoy describiendo a un gigante. Ese es un claro ejemplo de este discurso, ¿verdad? Que lo encontramos en el libro de la Odisea de Homero. ¿Qué es el discurso descriptivo? ¿O qué es la descripción? Es un modo de organizar el discurso que sirve para representar la realidad a través del lenguaje. Era lo que les decía con anterioridad. El primer paso que debemos de llevar a cabo para realizar una descripción es buscar todos aquellos datos que sean útiles para crear este tipo de secuencia discursiva. Así pues necesitamos buscar la información en dos sentidos. En primer lugar, debemos analizar todas las características de la situación comunicativa. Las características, ¿sí? Toda descripción está condicionada por el contexto en el que aparece la comunicación, la relación entre los interlocutores, el contrato comunicativo que se establece, el conocimiento compartido que se... El discurso persuasivo tiene que tener presentación lógica. La estructura es importante para gestionar el flujo de información en un discurso persuasivo. Como en cierto sentido, este tipo de discurso tiene intenciones de manipular, debe ser estructurado de una forma tal que cumpla con el esquema del pensamiento de la mayoría de la audiencia. Otra de las características que tiene que es un ritmo equilibrado. Es un ritmo equilibrado. Un buen orador reconoce que la duración del discurso es tan importante como los contenidos. Estos deben ser calculados para pasar aproximadamente el mismo tiempo en cada punto principal. Este enfoque le da a su discurso un ritmo constante y mesurado que es importante para mantener la credibilidad ante la audiencia. Conclusiones incentivadas. En un discurso persuasivo, las conclusiones deben ir apareciendo en la mente de la audiencia
en la medida en la que el orador desarrolla sus temas. Generalmente los párrafos finales son la última oportunidad para persuadir a los oyentes. Por eso en esta parte generalmente se revisan brevemente los puntos principales una vez más. Esas son las características acerca del discurso persuasivo. Son muy importantes para que el discurso se pueda lograr con éxito, ¿verdad? Para que la audiencia comprenda y entienda lo que se quiere dar a conocer. Formas del discurso persuasivo. Se conocen dos tipos de discursos persuasivos, el disposicional y el actuacional. Actuacional. En el primero, que es el disposicional, se busca influir sobre la disposición del auditorio hacia un tema en común. Influir. Influir en el auditorio. Dice que busca influir en el auditorio hacia un tema en común. Por su parte, la intención del actuacional es lograr el comportamiento. El comportamiento determinado de los conceptos emitidos para el orador. ¿Sí? Son completamente distintos. Disposicional, influir en el auditorio, en un tema en común. Y el actuacional, lograr un comportamiento determinado entre los conceptos emitidos por el orador. Existen tres tipos de discursos persuasivos. Entre ellos está el discurso persuasivo de motivación. El discurso persuasivo de convicción. Y como último tenemos el discurso persuasivo de refutación. De motivación. Cuando hablamos de motivar, es mover a la acción. Mover a la acción, ¿sí? Y el de convencer es formar, cambiar y reforzar. Y el de refutar o de refutación es negar, desaprobar o rechazar. Esto es en la comunicación en la persuasión, o los tipos de discurso, motivación, convicción y refutación. Esto ha sido mi clase. Espero les sirva de mucho, y en la descripción del video les estaré subiendo el link
de la evaluación que van a realizar. Espero les vaya muy bien. El tema está muy fácil y sé que van a contestar. Solo son 5 preguntas. Y denle like a mi página y síganme porque todavía tenemos clases pendientes. Ya estamos en la fase final de la práctica docente supervisada. Y que tengan un muy lindo día.